No se olviden, ya deben estar terminando su laboratorio. Laboratorio 4, por lo menos. Sí, están 4 semanas. Profe, de acá, la otra semana es el examen. Sí, La 3 y la 4. las 4 la semana 15 o 16. Sí, semana 15. Y el examen final. Después de la semana 16. O sea, seguido, no tengo la 4. 2 semanas de clase. Son 16 semanas de clases y ahí sigue el examen. ¿Cuántas semanas son de examen? Son 2, ¿no? O una. De examen. Suele ser una. Ahí va, pensé en el examen. Pero no necesariamente empieza el lunes. Pues puede empezar el- ¿Qué vamos a empezar? Empezamos la semana 11, por favor. Hoy día empezamos un nuevo tema, el tema de electricidad. Uno de los últimos temas, el penúltimo, sí, el penúltimo. Vamos a comenzar hablando de electricidad. Para comenzar a hablar de electricidad tenemos que hablar de las fuerzas eléctricas. Hoy día vamos a ver la ley de Coulomb, básicamente. Comenzamos entonces con fuerzas eléctricas. El contenido de hoy es, primero, un breve repaso, algo básico que deben saber sobre las cargas eléctricas. ¿Cuáles son las cargas elementales que hay dentro de un átomo? Cosa que ven también en química, ¿no? Al inicio del curso de química. A ver, ¿qué recuerdan del átomo, básicamente? ¿Qué partes tiene un átomo? ¿El núcleo? Sí. No se olviden, el núcleo atómico. ¿Y alrededor del núcleo qué hay?
Bueno, le dicen orbitales porque no son exactamente órbitas y esa es una discusión que se puede hacer bien detallada, es parte de las grandes cosas que descubrieron el siglo XX. Pero básicamente ahí están los electrones. Una nube atómica, creo que me dice. En el núcleo hay dos tipos de partículas principalmente. Protones y neutrones, ¿no? Esas son las cosas que de manera básica debemos saber del átomo. Vamos a ver un pequeño videito sobre eso. Recuerden que esta diapositiva lo pueden descargar en su Canvas. Entonces, dentro del átomo, vamos a ver. Todo lo que te rodea está formado por átomos. El aire que respiras, la tierra, tu propio cuerpo. Los átomos son los componentes básicos de la materia. Es difícil hacerse una idea de lo pequeños que son. 1/10 de una billonésima de 1 milímetro de ancho. Hay trillones de átomos en tan solo un grano de arena. Estas son las increíbles imágenes de átomos reales vistos a través de un microscopio electrónico de gran potencia. Esto es silicio brillante. Y estos son átomos de carbono. Para ver un átomo se necesita un microscopio electrónico, no con luz, sino con electrones. Los átomos de elementos diferentes son distintos. Pero cada átomo individual, ya sea de oro o de helio, comparte la misma estructura básica. Están compuestos por 3 partículas subatómicas principales: protones, neutrones y electrones. El átomo es espacio vacío en su mayor parte. En el centro hay una pequeña y densa bola, el núcleo. El núcleo contiene todos los protones y neutrones. Y aunque ocupa menos de una trillonésima parte del volumen total, representa casi toda la masa del átomo. Los protones tienen carga positiva. Los neutrones no tienen carga. Rodeando al núcleo están los electrones, pequeños puntos de carga negativa que orbitan a su alrededor en un espacio relativamente inmenso. El número de electrones en un átomo es siempre igual al número de protones. De modo que Una cosa es importante, ¿no? El número de electrones que están orbitando alrededor del núcleo en un átomo tiene que ser el mismo número que el número de protones. Ahora, puede ocurrir que hay un desbalance, que se quiten o se aumenten electrones, que eso sería 1 millón. Eso lo enseñé aquí. las cargas positiva y negativa se compensan. Y los átomos siempre son eléctricamente neutros. Pues comenzamos a hablar de una propiedad importante, la carga eléctrica, ¿no? Los protones tienen carga positiva. Afortunadamente es fácil recordar la P de positivo, ¿no? Puedes recordarlo así. Electrones de negativo. Los neutrones, como su nombre lo dice, sin carga eléctrica. Y esta propiedad de que sea eléctricamente neutro es que la carga negativa de los electrones se compensa con los protones. Cada electrón tiene la misma carga, pero el sentido con signo opuesto del de los protones, ¿no? Protones positivos, electrones negativos, y tienen la misma carga eléctrica, cada uno de ellos, salvo el signo. Es algo básico que estamos recordando. El número de protones es lo que da a un átomo su identidad. El número de protones es lo que le permite clasificar al átomo. No el número de electrones, porque al estar en una zona exterior, los electrones son los que pueden fácilmente aumentar o disminuir a la hora de hacer frotamiento, por ejemplo.
El número de protones es lo que da a un átomo su identidad. No se Es lo puede que se conoce como cambiar. número atómico. Y es lo que hace que el oro sea oro. O que el cobre sea cobre. El átomo más ligero, el hidrógeno, solo tiene un protón. Si tuviera 2 protones, sería helio. Y si tuviera 8, sería oxígeno. Como un átomo tiene siempre el mismo número de electrones que de protones, el número atómico también nos dice el número de electrones que contiene. Esto a su vez influye en lo reactivo que es un elemento. Por tanto, aunque no son visibles, la estructura de todos y cada uno de los átomos es lo que forma el mundo que nos rodea. Entonces, más allá del átomo, hoy día vamos a enfocarnos en algo importante que tienen estas partículas, que es la carga. Vamos a ver la carga eléctrica. ¿Qué tenemos que responder aquí, no? Buenos días. Dentro del átomo, entonces tenemos... ¿Qué son estos puntos de acá? ¿Estos puntitos qué son? Sí. Fuera del núcleo atómico están los electrones. Y dentro, ¿qué tenemos? Ahí hay 2. Protones. No se van a olvidar, eso es básico. Protones y neutrones. Positivo, negativo y este es 0. Bien. Nos vamos a enfocar entonces en la propiedad de carga eléctrica de los protones y electrones. Las cargas negativas son llamadas lo que tienen los electrones, los protones por hemos visto. Y aquí, ¿cuánta carga es lo que tiene? Lo estamos viendo en esta tabla. La unidad de carga eléctrica es algo que está, no lo mencionó aquí. La unidad de carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad entonces. Unidad de carga eléctrica. Ahí lo pueden ver. ¿Con qué letra están poniendo la unidad de carga eléctrica? C mayúscula, que significa Coulomb, en honor a un científico francés. C mayúscula en honor a un científico francés, Coulomb. Como pueden ver, el electrón tiene carga menos E, donde no voy a confundir el E con el 2,71 de la matemática, ¿no? Este es la carga elemental de un electrón, que es 1,6602 por eso a la menos 19 Coulomb. Ahora, el electrón tiene una masa muy pequeña, 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos, ¿no? 10 a la menos 31 es muy, muy pequeño. Un protón tiene mucha más masa, solamente con 10 a la menos 27. Parecida a la masa de un neutrón. El neutrón tiene más masa. Bien. ¿Cómo es que interactúan las cargas eléctricas? Es lo que vamos a ver, a comenzar a ver. Tenemos que saber algo también básico. Comenzamos con lo básico. Ya sabemos entonces que los protones carga positiva, los electrones carga negativa. ¿Qué pasa si acercamos cargas de signos opuestos? Se atraen. ¿Ya? Cargas de signos opuestos se atraen. Hoy día vamos a ver con cuántas fuerzas se atraen. Pero primero debemos saber eso, ¿no? Cargas de signos opuestos se atraen.
cargas del mismo signo se repelen. Ya sean menos con menos, más con más, se repelen. ¿Eh? Entonces, eso acuérdense. Signos opuestos se atraen, signos, signos iguales se repelen. Tratan de alejarse, eso significa repulsión. A ver, y ahora, si cargas del mismo signo se repelen, ¿qué pasa en el núcleo? Donde tú tienes protones y neutrones bien juntos. Protón aquí, un protón acá. Recuerda que los protones tienen carga positiva. Todos los protones tienen carga positiva. Pero están bien juntos. ¿Qué debería pasar con esos protones que están bien juntos en el núcleo? Según lo que hemos aprendido con los signos. ¿Qué debería pasar con los protones? ¿Se atraen o se repelen? Deberían repelerse, ¿no? Porque tienen el mismo signo. ¿Por qué entonces los protones no se separan y deberían repelerse? ¿Alguna vez se han preguntado eso en química? Porque estoy seguro que ya han visto la idea de los protones y neutrones. Estamos recordando. ¿Alguien sabe por qué no se separa? Porque si los juntas y tienen el mismo signo, deberían salir expulsados, repelidos. Vamos a ver este breve video para entender por qué es que no se separan. En un mundo complicado y confuso hay, o así lo parece, muchas fuerzas diferentes en juego. Sin embargo, los científicos pretenden reducirlas a una sola, o al menos a unas pocas. En el corazón de... Está hablando primero sobre que en la ciencia hay muchos tipos de fuerza. Vamos a parar. En un mundo complicado y confuso hay, o así lo parece, muchas fuerzas diferentes en juego. Sin embargo, los científicos pretenden reducirlas a una sola, o al menos a unas pocas. Claro, o sea, cuando habla de que hay muchas fuerzas en juego, conocemos la normal, la tensión, la fuerza de gravedad, y hoy día vamos a ver la fuerza eléctrica. Pero justamente muchas de esas fuerzas se pueden reducir a cuatro. Hay cuatro fuerzas básicas que vamos a ver hoy. En el corazón del átomo residen dos fuerzas fundamentales. Otra fuerza no conoce límites en el cosmos. Y la cuarta mantiene la materia unida. Las fuerzas fundamentales... Una ha sido la gravedad, que ya conocemos. Conocemos algo de la gravedad. Otra fuerza que ya conocemos, que vamos a ver hoy día. Y la cuarta mantiene la materia unida. Las fuerzas fundamentales en el núcleo del átomo reciben los nombres de Fuerza de gravedad, fuerza eléctrica. También hay otros tipos de fuerzas de las que no se habla mucho. Fuerza fuerte. nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Y fuerza débil. Nuclear fuerte. Estas dos fuerzas, de las que no se habla mucho, tienen mucho que ver con la pregunta que hicimos de por qué no salen repelidas esos protones. Nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte mantiene unidos protones y neutrones dentro del núcleo. Es tan potente que puede superar la repulsión natural de los protones. Ahí está la respuesta. Existe un tipo de fuerza que no vamos a estudiar porque es complicada, se estudia en una carrera de física. Pero a modo de cultura general, la fuerza fuerte es la que mantiene unidas los protones, logrando vencer la repulsión que debería haber de ellos. Protones y neutrones dentro del núcleo. Es tan potente que puede superar la repulsión natural de los protones. Y este poder puede liberarse en las reacciones nucleares.
indirecta. La fuerza nuclear fuerte incendia el interior del Sol. Y también el de otras estrellas. Sin embargo, a pesar de su poder, su alcance es tan pequeño que hacen falta 12 ceros después de una coma para expresarlo en centímetros. O sea, ahí está la respuesta de por qué los protones no salen repelidos a pesar de que tienen el mismo signo, ¿no? O sea, sí se repelen eléctricamente los neutrones, digo, los protones en un átomo, en el núcleo atómico, pero también hay otra fuerza que los mantiene unidos, que se llama, ¿cómo se llama esa fuerza? La que los mantiene unidos. O sea, por ejemplo, aquí la fuerza eléctrica, que es de repulsión, ¿no? Entre estos dos. Pero para vencer esa fuerza eléctrica, ¿qué otra fuerza había? La fuerza, la que acabamos de ver en el video, ¿cuál era? Fuerza fuerte, así se llama. Es un nombre medio raro, chistoso, pero así la han llamado. Fuerza fuerte. También existe fuerza débil. No tiene, bueno, su nombre sí tiene mucho que ver con el hecho de que es fuerte, ¿no? Son fuerzas atómicas. Fuerzas nucleares, le decían más. Fuerzas nucleares. Se le llaman fuerzas nucleares porque solamente actúan dentro del núcleo. No tienen alcance. Entonces, ¿por qué no se separan los protones dentro del núcleo? Porque existe una fuerza nuclear llamada fuerza fuerte que compensa la fuerza eléctrica que los repele. Entonces, ya tenemos una idea de por qué se mantiene estable el átomo, no sale el núcleo, no se desarma el núcleo con la repulsión que debería haber. Recuerda que signos iguales deberían repelerse. Por ejemplo, dos protones. Otra propiedad importante de las cargas es que no se crea ni se destruye la carga. Debe aparecer en algún lado. Si pierde cargas es que debe haber ido a algún otro lado. Esta es la conservación de la carga. Algo importantísimo, básico en toda la física, es que la carga eléctrica se conserva. Una de las leyes importantes. No se crea ni se destruye, algo así como la energía. Sin embargo, puede ser transferida, eso sí. Si un cuerpo pierde electrones, por ejemplo, es porque esa carga, esos electrones, se va a otro lado. No puede desaparecer mágicamente. Una forma de transferir carga es por frotamiento. Aquí hay una animación de cómo es que se logra adquirir cargas y luego perderlas, ¿no? Eso, aquí no es tan común que ver una alfombra que te transfiera carga eléctrica. Lo más común que yo he visto es, y seguramente lo han experimentado, cuando se ponen una chompa de lana. ¿Han experimentado eso cuando se ponen o sacan una chompa de lana? Te pones una chompa, hay fricción con tu cuerpo. ¿Algunos han notado algo raro ahí? Sobre todo en invierno. ¿Qué pasa? Cuando te pones o te sacas una chompa. Esa chompa es gruesa de lana. Ya, y sonaba como chispitas, ¿no? Esas son las cargas eléctricas que por fricción se están transfiriendo de la chompa a tu cuerpo o viceversa. La fricción entonces te permite hacer que los electrones que están afuera, estos electrones que están afuera, salgan o entren al núcleo, digo al átomo. Por si acaso el núcleo se mantiene siempre tranquilo sin que le quites protones y electrones. El núcleo no se ve afectado por eso. La fricción, entonces, ¿qué hace la fricción? Transfiere protones o electrones. ¿Qué transfiere la fricción? Cuando frotas dos objetos, por ejemplo, tus manos o una tela transfiere electrones. ¿Sí? Electrones. Los electrones son movibles porque están afuera en la nube electrónica, afuera. No va a transferir protones, ¿no? La única manera de quitar o aumentar protones es con reacciones nucleares, y para eso necesitas mucha energía. No vas a poder nunca con fricción. Para eso necesitas un reactor nuclear, para
transferir protones. Los electrones sí son fácilmente transferibles. Los protones no. Acuérdate entonces, lo que se transfiere es electrones por fricción. Una forma de cargar objetos con fricción. Bien. Ahora, cuando estás transfiriendo carga eléctrica por fricción, por ejemplo, hay dos tipos de materiales. Los materiales conductores a través de los cuales las cargas transferidas, por ejemplo, por fricción de repente, aquí estoy sobando por un lado este material. Un conductor es donde esas cargas transferidas fluyen fácilmente. Por eso se llama conductor, conducen. Dejan que las cargas fluyan fácilmente. Ahora, imagínate que estás poniendo cargas negativas aquí, electrones. ¿Tú crees que se van a querer quedar ahí los electrones? Si son del mismo signo. ¿Se quedarán ahí o qué va a pasar con los electrones que están acá? Digamos, en un solo lugar. Y ellos tienen camino libre para moverse en todo el conductor. ¿Qué va a pasar con los electrones? Sí pueden fluir. Y como son del mismo signo, ¿qué van a sentir entre ellos? Son del mismo signo, ¿qué van a sentir entre ellos? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. Entonces están ahí, se van a repeler, ¿y hacia dónde se van? Fluyen en todo el conductor. Porque recuerda que no se pueden quedar juntas. Y terminan así. Un conductor entonces termina siendo cargado en toda su superficie. ¿Sí? Entonces los conductores dejan fluir carga. Los conductores dejan fluir carga. Lo contrario de un conductor. Algunos deben saber. ¿Qué es lo contrario de un conductor? Un aislante. Lo contrario de un conductor es un aislante. En vez de dejar fluir a las cargas, ya no lo dejan fluir. Por ejemplo, el plástico. Digamos que transferimos carga al extremo de un pedazo de caucho, no fluye. Es que la manera en la que está organizada la materia en un aislante no deja que fluyan las cargas, por más que estén repeliendo. Es como unas barreras microscópicas que hay en los aislantes. Los aislantes no dejan fluir a las cargas. Entonces yo transfiero carga por un extremo y ahí se queda, no se redistribuye en toda la barra. Es un aislante. A ver. Ejemplos de conductores y aislantes. A ver. En el caso de los conductores, algunos ejemplos de conductores. Los metales, pues. Los metales son conductores. También existen conductores líquidos, por si acaso, ¿no? ¿Qué conductores líquidos conocen? Soluciones con iones. Eso ya lo ven en química sobre todo. Por ejemplo, ¿por qué crees que el agua hace cortocircuito cuando caen los aparatos? El agua de caño. Claro, y justamente me está diciendo. Exacto, sí. Muy bien lo que dice ahí. El agua que nosotros recibimos del caño tiene cloro, pero disuelta. El cloro en el agua está disuelto, o sea que son iones. Tiene sodio también tiene, o sea, tiene sales disueltas que son
cargas positivas y negativas que pueden fluir en el agua. Por ejemplo, el agua potable, ¿no? El agua potable es conductor porque tiene disuelto partículas de sodio, por ejemplo, que son positivas, y cloro, que son negativas, ¿no? Y estas particulitas pueden fluir tranquilamente en el agua, en la solución. Por eso es que el agua potable es conductora y puede hacer cortocircuitos en los aparatos. Ya, ejemplos de materiales aislantes que conocen. Que no conduzcan. ¿Plástico? El plástico, ¿no? ¿Algún otro aislante que conozcan? Sí, la madera. Incluso algunos recomiendan, si te estás electrocutando, que agarres una escoba, ¿no? De madera. El palo de madera para que lo alejes a la persona que está electrocutando. Sí. Bien. Entonces ya estábamos hablando de una forma de transferir electrones, era por frotamiento o fricción. La fricción. Los electrones son los que se transfieren cuando hay fricción, frotamiento entre dos objetos. Los protones no. ¿Por qué no los protones? A ver, recuerda qué pasaba en el núcleo atómico con los protones y los neutrones. A ver. ¿Cómo es que estaban unidos? Lo que vimos en el video. ¿Cómo estaban unidos los protones? Con fuerza fuerte. Sí. La fuerza fuerte entonces los tiene bien compactados ahí. Es bien difícil separar esos protones. Con fricción no lo vas a lograr. Sí se puede separar los protones, pero necesitas mucha energía, reactores nucleares. Esto no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar aquí nomás. Tendría que haber mucha temperatura como en el Sol. En el Sol sí a cada rato ocurre eso. Se combinan núcleos atómicos, se crean otros átomos, pero no, así nomás no, por fricción no. Lo que sí se puede hacer por fricción son los electrones. Se transfieren. Si se transfieren, eso quiere decir que uno de los objetos pierde electrones y los recibe el otro. Cuando estás flotando dos objetos, siempre uno pierde y el otro gana. Recuerda que la carga se conserva. Tiene que haber seguido a algún lado la carga eléctrica. Bien. Ya sabes entonces que al frotar, uno de los objetos se carga negativamente y el otro positivamente. Positivamente porque al perder electrones, a este le sobra, o más bien dicho, le falta electrones, y a este le sobra electrones. El que recibe los electrones le sobra, y el que perdió los electrones le sobra, le falta electrones. Todo en términos de electrones, ¿eh? No en términos de protones. Los protones no han cambiado. El cuerpo negativo es el que le sobra electrones y el cuerpo positivo es el que le falta electrones. Bien. Vamos a hablar ahora de la cuantización de la carga. Digamos que tenemos una barra de plástico, inicialmente neutra. ¿Qué significa neutra primero? Vamos a repasar esto. ¿Qué significa neutra? Hay dos respuestas que compiten. ¿Será posible que la barra no tenga ninguna carga dentro? Aislante. Aislante tiene que ver con si fluye o no fluye la carga. ¿Qué dicen? ¿Qué significa que sea neutro? Ahí me dicen carga nula, ¿ya? Sí, pero sí. Lo que quiero entender es,
O más bien dicho, que respondan, ¿hay o no hay cargas en la barra? ¿Habrán electrones, habrán protones? Cuando dice neutro. Recuerda que la barra está hecha de átomos y todo átomo tiene protones y electrones. De todas maneras hay carga. Entonces, ¿qué significa neutro? La carga neta, y neta significa la suma total, es igual a cero. A eso se refiere. O sea, eso significa que el número de electrones es igual al número de protones, como dijeron ustedes. El número de electrones es igual al número de protones. Eso significa neutro. Mientras un objeto es neutro, no sabemos cuánta carga hay de electrones o protones, pero lo que sabemos es que están compensando. Ya, entonces, al inicio, neutro significa que la carga neta es cero. Luego es frotada en un pedazo de piel de cordero. ¿Qué pasa cuando hay frotamiento, entonces? ¿Qué pasa cuando hay frotamiento? Uno de ellos gana electrones, el otro pierde la misma cantidad de electrones. Pero tienen que seguir el rastro de los electrones. ¿Cuántos electrones ganó por la frotación? Lo que debemos saber entonces es que la carga eléctrica está cuantizada. Quiere decir que cualquier carga eléctrica del objeto, de cualquier objeto, debe ser un múltiplo, o sea, una cantidad n veces multiplicada a la carga de electrón. Esta es la carga del electrón. Múltiplo entero, ¿no? Es un número entero. La carga del electrón en valor absoluto es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Ya? Pero bueno, la carga del electrón es negativa, pero está en valor absoluto. En valor absoluto porque puede un objeto estar cargado positivamente y el otro negativamente. La barra adquirió una carga negativa, entonces quiere decir que ha adquirido electrones. Los electrones son negativos, carga negativa. ¿Y cuántos electrones ganó? Yo creo que esto es sencillo. Reemplazamos en esa relación cuántos electrones salen. ¿Qué te está pidiendo? ¿Q mayúscula, el Q minúscula o el N? ¿Qué te están pidiendo? N, ¿no? Sí, porque la cantidad de electrones es N. Te dice ahí cuántos tienes, ¿no? N está saliendo valor absoluto de la carga adquirida entre la carga del electrón. ¿Cuánto está saliendo? ¿Cuánto está saliendo ese número? N. ¿Cuántos electrones ha ganado la barra por ese frotamiento?
A ver. Teníamos que poner el 3,4. ¿Este micro qué significaba? 10 a la menos 6. Sí. Entre 1,602 por 10 a la menos 19. Hay un montón, ¿no? Se cancelan los colos. ¿Cuánto dice sale? Sale 2,125. 1,5 por 13. 10 a la 13. 13. Es una cantidad enorme de electrones, ¿no? 10 a la 13 es billones, 10 decenas de billones, ¿no? Como 21 billones con B. Millones de millones. Millones de millones de electrones, ¿no? Millones de millones de electrones se han transferido a la barra. Esto es importante, no puedes transferir una cantidad fraccionaria de electrones tampoco. Bien, otra cosa importante aparte del frotamiento es que tú puedes electrizar tú puedes cargar eléctricamente los objetos no solamente con frotamiento, también con lo que se llama polarización para un metal. ¿Qué significaba eléctricamente neutro? A ver, lo acabamos de ver. ¿Qué significaba eléctricamente neutro? Fuerza neta no, fuerza no. Carga. Carga se suele escribir con la letra Q. Carga neta es 0. Eso no significa que haya carga. Lo que significa es que la suma de las cargas positivas es igual a la suma de las cargas en valor absoluto de cargas negativas, ¿no? Por ejemplo, eso ocurre acá. Este es un objeto eléctricamente neutro. Originalmente podría estar esta esfera con sus cargas positivas por todos lados. Y sus cargas negativas en el mismo número. Mismo número de cargas positivas y negativas. Este es un ejemplo de objeto eléctricamente neutro, ¿no? Yo he dibujado solamente 6 carguitas, ¿no? Pero hay millones de cargas. La misma cantidad de positivas con negativas. Lo que vamos a estudiar es que también podemos dejar a los objetos cargados por lo que se llama polarización para un metal. Sobre todo los metales, ¿por qué? Porque esos son conductores. ¿Los conductores qué pueden hacer? Dejan fluir a las cargas. Entonces, la forma de cargar esta esfera, por ejemplo. Previamente agarras algo cargado, por ejemplo, esa varilla. De alguna manera lo han cargado. Por ejemplo, ¿cómo puedes haber cargado esta varilla? Esa varilla que está con cargas negativas. ¿De qué manera hemos aprendido a cargar objetos previamente? ¿Cuál es la manera? Por fricción o frotamiento, ¿no? Puedes haber agarrado esa varilla, frotado con una seda, no sé, con una tela o piel. Ya, terminó cargada. Ahora, no hay necesidad de que toques al objeto, al otro objeto, a la esfera metálica. Si lo acercas sin necesidad de contacto, solamente el hecho de acercar esta carga que previamente lo habías obtenido, lo que hace es polarizar. ¿Qué significa polarizar?
Eso incluso lo usas en otros contextos. ¿Qué significa polarizar? Incluso en contextos sociales lo usan, ¿no? Cuando se hablan de polarización de la política. ¿Qué es polarizar? Viene de polos. Es hacer una fuerte separación. Aquí se ven que las cargas que normalmente estaban bien distribuidas, las positivas, las negativas, terminan polarizadas. En el sentido de que esta carga negativa que he acercado, ¿a quiénes van a atraer? O más bien dicho, ¿a quiénes va a repeler? Porque los electrones son los que se mueven, ¿no? Va a repeler a estos electrones. Los electrones que estaban en toda la esfera se repelen. Recuerden que los electrones son los que se mueven. Y los aleja. Termina alejando a los electrones poniéndolos por el otro lado opuesto, ¿no? Al haberse movido todos los electrones al lado opuesto por la repulsión, recuerda que signos iguales se repelen. El lado cercano de la esfera queda con un exceso de protones, o sea, quedan al descubierto los protones. Los electrones se alejan, se repelen y quedan expuestos los protones. Al haber más protones expuestos en este lado, se dice que se ha polarizado la carga positiva a un lado y carga negativa al otro. Esa es la polarización de las cargas. Había una animación interesante para que vean cómo ocurre esto. Trato de pasarle. Pasco, Blas, Pulca, Pasco, Punta. Presente. Ok. Ese fenómeno de polarización es algo parecido a lo que les voy a mostrar ahorita. Por ejemplo, todos estos objetos inicialmente están neutros, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. El globo también, la pared también. Todos estos objetos están ahorita neutros. ¿Y cuál es la primera forma de cargar objetos que hemos visto? La primera manera de cargar objetos. Fricción. Agarro este globo. ¿Quiénes son las cargas que se mueven? Los electrones solamente, ¿eh? La chompa perdió electrones que se fueron al globo. Esa es carga por frotamiento. Ese proceso a veces lanza chispazos, ¿no? Se puede escuchar a veces. Es el que les decía. Ya, esa es la primera forma de hacer carga eléctrica. La otra forma que le estoy diciendo, sin necesidad de contacto, mira lo que pasa con la pared neutra cuando acerco esta carga negativa. ¿Ven? Sin necesidad de tocar, mira, esto ya no es frotamiento. ¿Qué está pasando? Los electrones se están... Queda una región expuesta con protones y las cargas negativas al otro lado, hay mayor densidad de cargas al otro lado, ¿no? Quiere decir que estoy poniendo carga negativa junto a carga positiva. Si lo suelto, ¿qué crees que va a pasar?
Si suelto el globo, ¿qué crees que va a pasar? ¿El globo se pegará o se repelerá de la pared? A ver, el globo es negativo y la pared tiene cargas positivas expuestas, ¿no? Se pegó. Y ojo que no hay transferencia de carga, simplemente está polarizado. También existe la otra forma de cargar objetos que es por polarización. Depende también que... Bueno, ahorita se fue la choca. Ahí se te toca. Si solamente muestro la diferencia de carga, puedes ver que la pared es neutra. Sin embargo, se atrae la... Hay una polarización. Esa es la polarización. Lo mismo que está ocurriendo acá, ¿no? Acerco las cargas negativas, se repelen los electrones y queda por un lado positivo y negativo, ¿no? Ahora, si yo quiero que se quede, al final sigue siendo neutro, ¿no? Sigue siendo neutro. Sigue siendo neutro. ¿Qué hago para que se quede cargado con, ahora sí, un exceso o defecto de electrones? Toco uno de los polos para que los electrones se vayan. Se van los electrones y te queda, solo queda falta de electrones. Una falta o defecto de electrones. Exceso de protones. Si hay un exceso de protones, la carga neta ahora ya sería positiva. Ya no sería neutro. Si toca la esfera, por el lado de los electrones se van y ahora te van a faltar electrones. Y queda cargado positivamente. Y puedes lograr cargar los objetos sin necesidad de fricción. ¿Bien? Entonces hay dos formas de cargar objetos. Bien, hasta ahí es con respecto a lo de cargas por frotamiento, por polarización. También hemos visto que la carga está cuantizada, o sea, es un múltiplo de la carga fundamental elemental del electrón. Lo que vamos a ver ahora es ya la parte cuantitativa, calcular en sí cuáles son las fuerzas, cuánto vale la fuerza eléctrica. ¿Hasta ahí una duda, pregunta por esto? Vamos a calcular fuerzas eléctricas. A ver. Para eso vamos a usar la ley de Coulomb. O sea, Coulomb, aparte de haberle dado su nombre a la unidad de carga, también tiene su ley para calcular la fuerza. Las fuerzas eléctricas son centrales. ¿Qué significa centrales? Van de carga a carga, en la línea. O sea, van en la línea. Van en la línea que une carga con carga. ¿Cuál es la línea que une carga con carga? A ver, en este caso sería esta línea. Eso se refiere a que sean centrales. Puede estar inclinado, puede estar vertical, horizontal. Depende de cómo estén las dos cargas que a las cuales le vas a calcular la fuerza. Las fuerzas entonces eléctricas son centrales. Ya, es importante, son centrales, van de la línea de carga a carga. Ahora, puede que sean de atracción, como está en la figura,
positivo con negativo se atraen, pero también puede que sea repulsión. Ten cuidado con eso. Ahora, ¿qué dice la ley de Coulomb? Que la magnitud de esa fuerza, que puede ser atracción o repulsión, es directamente proporcional al producto de las magnitudes de ambas cargas. Q1 y Q2. Valor absoluto. Como estamos calculando una magnitud, le tomas valor absoluto a las cargas. Ahí está con valor absoluto. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Por eso este tipo de ley ya se parece a una ley que hemos visto antes, ¿no? Ya hemos visto gravitación hace una semana. Es muy parecida a la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal te decía que la fuerza de gravitación era una constante G mayúscula por el producto de las masas, pero ahora es una constante que ya no es la de gravitación, esta es la constante de Coulomb. La constante de Coulomb, que tiene ese valor, 8,99 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Lo importante es que puedes ver que es inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado, ¿no? Distancia al cuadrado, como puedes ver ahí. Bien, vamos a ver un ejemplo entonces. Recuerda que va en la misma línea que una de las cargas y con esto calculamos la magnitud. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo acá. Voy a escribir de todas maneras la ley de Coulomb. Dice que se coloca una carga Q en cada una de las dos esquinas opuestas de un cuadrado. Esquinas opuestas de un cuadrado. Vamos a dibujar el cuadrado. Por ejemplo, en estas esquinas. A ver. Carga Q. Y la esquina opuesta es esta otra acá. ¿Ya? Y una carga Q minúscula en cada una de las otras dos esquinas. Entonces aquí vienen las cargas minúsculas. Así estarían. Esto es un cuadrado. Si la fuerza resultante sobre cada carga Q es 0, entonces, ¿cuánto? Nos piden una relación entre ellos, ¿no? Dato que dicen es la fuerza, la sumatoria de fuerzas sobre Q es 0. Para eso tenemos que hablar del principio de superposición.
Vamos a hablar del principio de superposición. El principio de superposición te dice que si cerca a una carga hay otras, hay más de una carga, más de una, un ratito se ha colgado. Por ejemplo, aquí tienes una carga Q. Y hay por aquí una carga Q1, una carga Q2. Hay una carga Q3 por acá. Entonces, lo que tienes que hacer es superponer lo que va a sentir la carga Q emparejado con cada una de las otras, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Q1, Q2 y Q3, ¿no? Por ejemplo, la carga Q, si la emparejo con la carga Q1, digamos que esta es positiva y este también es positivo. ¿Qué va a sentir la carga Q debido a Q1? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. Sí. Esta carga Q1 va a querer alejarse de esta carga en la línea recta que una de estas cargas, ¿no? Va a ser repelida. Esa sería la fuerza 1. 1 sobre Q. Luego emparejo a la otra carga. Y nota que lo que he hecho aquí es emparejarlo con una de las otras cargas. Y ahí puedo aplicar la ley de Coulomb. Hemos aprendido la ley de Coulomb para dos cargas nada más, ¿no? Esta ley de Coulomb solo sirve para dos cargas. Entre dos cargas. No puedes poner por si acaso algo como Q1 multiplicado por Q2 por Q3. No existe eso, ¿eh? Solo puedes hablar de la ley de Coulomb entre dos cargas. Por eso yo le decía, si cerca de una carga encuentras más de otra carga, por ejemplo aquí, 1, 2, 3, en total hay 4 cargas acá, lo que tienes que hacer es emparejar al que te interesa analizar con las demás. El primer emparejamiento me da por la ley de Coulomb esta fuerza de repulsión, en la misma línea. ¿Cuál sería el siguiente emparejamiento de Q minúscula con otra carga? A ver, este Q, ¿con quién más lo emparejo? Con la otra carga Q2, de repente está por acá. Ya, digamos que esa carga Q2 también es positiva. Todas son positivas, ¿ya? Ya, ¿qué va a haber entre esas cargas? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. También va a haber repulsión. Y otra vez aplico la ley de Coulomb. Al aplicar la ley de Coulomb, tengo que ponerle una fuerza de repulsión. Y así. Esa digamos que sea la fuerza 2 sobre Q. También por ley de Coulomb.
Esta es la otra fuerza que tenemos que tener en cuenta. Y por último, ¿con qué más debo emparejar a la carga Q minúscula? A ver, ¿con qué más debo emparejar? Con la carga Q3 que está aquí, ¿no? Carga Q, la emparejo con la carga Q3. En la línea, la ley de Coulomb implica que sea central, o sea, en la misma línea que une a los dos. Y otra vez repulsión, significa que debo dibujar una tercera fuerza que trate de alejarla de la otra carga, ¿no? Eso porque son del mismo signo. Y otra vez por ley de Coulomb. El principio de superposición te dice que a esas tres fuerzas las debes superponer. Y superponer significa sumar vectorialmente. La idea sería a estas tres fuerzas que actúan en la misma carga, las superpongo y hago una suma vectorial. Por ejemplo, lo pongo aquí. Voy a tratar de ponerlo aquí. ¿A qué me refiero? ¿Por qué se llama superposición? No se llama superposición por gusto, se llama superposición por esta idea mental que tienes que tener. La primera de las fuerzas es debido al primer emparejamiento. Lo superpones con la segunda de las fuerzas en el mismo lugar. Y la tercera de las fuerzas también. Por eso se llama superposición. Esta tercera fuerza también la superpongo. Y la pongo aquí. Y quedaría esto acá, ¿no? Ya después de haber superpuesto las tres fuerzas, es como haber calculado. Te queda esto. Esto es lo que te queda. Esa es la superposición que tú tienes. Y lo que tienes que hacer es una suma vectorial. Por eso se llama principio de superposición. Algunos lo que hacen es ya poner de frente todo sobre la misma carga. Esa es la superposición. Ese es el principio de superposición. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, ese principio de superposición, o sea, básicamente a la carga donde te interesa analizar cuál es la fuerza neta, le dibujas todas las fuerzas hechas por los demás. Ya, vamos a analizar a una de las cargas Q, ¿no? Dice, la fuerza resultante sobre cada una de las cargas Q minúsculas es 0, dice. Ese es el dato que tenemos aquí. Entonces, analizamos a una de las Q minúsculas, ¿no? Por ejemplo, este. Es importante tener en claro a quién estás analizando porque no puedes mezclar fuerzas que actúan sobre distintas cargas, ¿eh? ¿Qué fuerzas actúan sobre esa carga Q? Por el principio de superposición. ¿Cuántos emparejamientos voy a hacer? Uno, dos, tres. Voy a dibujar entonces. A ver. Habría que pensar, a ver, que
No nos han dado los signos, ¿no? Vamos a asumir que esa Q es positiva. Si asumo que esa Q es positiva, asumo que es positivo y que esta es negativo. No, pero que todo sea positivo. Supongamos que ambas son positivas. Que ambas cargas, la mayúscula y la minúscula, son positivas. ¿Qué pasaría? ¿Se atraen o se repelen estos dos? Se atraen o se repelen, ¿no? Entonces va a tener una fuerza, le voy a llamar F1 así. Si estas dos son positivas, luego estas dos, ¿se atraen o se repelen? Se repelen. También, F2 así. En la misma línea inclinada ahora, ¿no? Y estos dos también se repelirían. Ahí hay un problema. ¿Va a poder sumar cero esto? Vectorialmente. Deberían sumar cero, ¿no? Vectorialmente. O sea, se cancelarían. Según el dato. Deberían cancelarse, pero así como está, claramente no es posible que sumen cero, ¿no? Porque mira la fuerza 3. La fuerza 3 va a la derecha y la fuerza 2 va hacia la derecha también, aunque un poco inclinada. Para que salga cero debería haber una cancelación, ¿no? Para que salga cero. Si quiere decir que una de estas fuerzas tiene que salir en sentido opuesto, pues, ¿no? A ver, estas son del mismo signo, de todas maneras. Esto no puede ser. No puede ser, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? De todas maneras, las caras Q son del mismo, las caras Q minúsculas tienen que ser del mismo signo. Se tiene que repeler el F2. El F2 tiene que ir hacia abajo. La única opción es que la cara Q sea negativa, la cara minúscula. Pues tendría que ser, en realidad, tendríamos que tener que las caras Q, ya, acá hay una fuerza así, F1, esta necesariamente tiene que ser negativa para que aparezca una fuerza hacia arriba de atracción. Esta tiene que ser negativa, esta tiene que ser positiva. Signos opuestos. De esa manera, esta carga Q minúscula se atrae con la mayúscula y tienes esta fuerza, ¿no? Ahora sí puede salir cero, ¿no? Esta fuerza 2, a ver, ley de Coulomb. Esta constante de Coulomb, valor absoluto de Q. Esta F2, ¿entre quiénes están? ¿Entre qué fuerzas están esos? Esta es entre Q y Q, ¿no? Valor absoluto de Q. ¿Cuál es la distancia que hay aquí?
L. ¿Cuál es la distancia entre ellos? A ver, este es L raíz de 2, no, por teorema de Pitágoras. L al cuadrado más L al cuadrado. Sale L raíz de 2. La ley de Coulomb te dice que esa distancia lo elevas al cuadrado. ¿Y cuál es la otra fuerza según la ley de Coulomb? Las otras fuerzas, a ver, entre ellos más fácil. Constante Coulomb, producto de las magnitudes de las cargas entre la distancia al cuadrado. En este caso, entre estas dos cargas es más fácil porque la distancia es L. Y esta también. Recuerda que es un cuadrado. Producto de las cargas entre la distancia al cuadrado. Ahí tienes las tres fuerzas. Y por último, esta diagonal, ¿qué ángulo forma? ¿Qué ángulo forma esa diagonal? ¿45? Pues, ¿no? Es un cuadrado. Un cuadrado, su diagonal forma 45 grados. Aquí también hay 45. Y está. Habría que aplicar lo que ya hemos visto al inicio de la clase, ¿no? Sumatoria de fuerzas vectorialmente es igual a 0. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Para sumar estas fuerzas, ¿qué podríamos hacer ahora? Como el dato dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, esto se desdobla en dos. En X y en Y. Sumatoria de fuerzas en X, a ver. ¿Qué fuerzas hay en X? Está el F3 que va en contra del eje X. ¿Quién más iría en X? Tacho esto y descompongo. Va a la derecha F2 coseno de 45 y abajo F2 seno de 45. En el eje X te queda esto de acá. F2 coseno de 45 menos F3, ¿no? Y todo esto debe salir 0. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y tenemos F1 completamente hacia arriba sin descomponer. Y hacia abajo tenemos F2 en contra del eje Y, F2 seno de 45 grados. Y según el dato es 0. Y hasta lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Y se nos pide cuál va a ser la respuesta correcta, ¿no? Entonces, reemplazamos las leyes de Coulomb. A ver, tenemos aquí KE, F2 había salido, F2 había salido un medio de KE, ¿no? Este un medio salió porque esto está al cuadrado, el raíz cuadrada de 2 se eleva al cuadrado, sale 2 abajo. Un medio de KE, Q al cuadrado entre L al cuadrado, menos KE, Q, por valor absoluto de Q, entre L al cuadrado es igual a 0. Pero falta el coseno 45, perdón. Falta el coseno 45 acá.
Coseno de 45, recuerda que es raíz de 2 sobre 2. Eso debes saber. El coseno de 45. Y aquí, menos KE. El F3 es producto de las dos magnitudes. Entre el al cuadrado. Ya está. Acá hay varias cosas que se cancelan. Habíamos supuesto que el Q es positivo, así que no necesito el valor absoluto para el Q. El Q minúscula. De ahí va a salir una relación. A ver, ¿cuál es la relación que sale? A ver, paso al otro lado. Y ahí se cancelan un montón de cosas. Se cancela este L al cuadrado. Se cancela la constante Coulomb. Se cancela uno de los Q minúsculas. ¿Qué está saliendo? Aquí está quedando Q entre 4 raíz de 2 es igual al valor absoluto de Q, ¿no? Entonces, valor absoluto de Q es igual a 4 entre raíz de 2 Q. Si lo despejo, ¿no? Ahora, 4 entre raíz de 2 se puede hacer mejor. ¿Qué pasa si le multiplico arriba y abajo por raíz de 2, ¿no? Para que en vez de que abajo haya una raíz, la raíz abajo, te queda 4 raíz de 2 entre 2, Q. Y eso te queda 2. Dos raíz de 2, perdón. Y habíamos dicho que Q es negativo. Entonces, eso significa que menos Q es igual a 2 raíz de 2 entre Q. Habíamos dicho que necesariamente el Q es negativo, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces, tienes que Q es 2 raíz de 2 veces Q cosino cambiado. Ahí está, en función de Q, pues precisamente, ¿no? La respuesta Q mayúscula está en función de Q minúscula, ¿no? Como te dice que... Ah, perdón. Me dice al revés, tienes razón. Tendría que despejar, bueno, es lo mismo. Q es... A ver, ¿qué estoy haciendo acá? Tienes razón, sí, he cometido un error de cálculo. Aquí al revés está aquí, ¿no? A ver, disculpen. He pasado del otro lado el Q minúscula. Estoy despejando el Q minúscula yo. Tienes razón. Aquí. Y ahora sí está bien. Tienes razón.
El Q minúscula es el... Lo había despejado mal al otro lado. Esto es menos Q. Como Q es negativo, aquí pongo esto. Recuerda que si Q es negativo, el valor absoluto es el menos, el opuesto. Menos 2 raíz de 2. Es la respuesta. Había despejado al revés. Fue necesario darnos cuenta de que la carga Q mayúscula tenía que tener el signo opuesto, porque si no, nunca iba a salir sumatorio de fuerza igual a 0. Una vez que a la carga Q mayúscula le pones el signo correcto, ahora sí dibujas las fuerzas, las descompones, aplicas sumatorio de fuerzas, y cada una de las magnitudes ya la teníamos por la ley de Coulomb, y pueden usar esa relación un poco alta. La respuesta aquí sería la D de dedo. Esta es la respuesta. Bien. Entonces, para terminar, algo que de todas maneras lo pueden poner en uno de los foros anteriores, es que faltan unos pasos para terminar. Vamos a tratar de avanzar este programa. En las esquinas de un triángulo equilátero hay 3 partículas. Ya no hay 2, hay 3 partículas. Calcula el vector fuerza eléctrica total sobre la carga de valor 7 microcoulomb. Le vamos a llamar a esa carga Q sub 0. Q sub 0 porque es la que me interesa. Esta es la carga Q sub 0. Vamos a llamar carga 1. Esta vamos a llamar carga 2. En total hay 3 cargas. Me interesa cuál de las cargas voy a analizar. Recuerda que para aplicar el principio de superposición necesitas tener bien claro cuál es la carga a la que vas a analizar. Voy a analizar. Esto te dice a quién vas a analizar. Sobre la carga de... Esta es la que voy a analizar. Pues tengo que hacerle un diagrama de fuerzas a esa carga Q sub 0. ¿Ya qué fuerza siente esa carga Q sub 0 debido a las otras? Tienes que emparejar. Va a sentir... Con Q sub 1, ¿qué va a sentir? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. Entonces sería... una fuerza F1 sobre 0. ¿Ya? La cual vas a superponer con la otra fuerza debida a Q sub 2. Sobre Q sub 2, ¿qué va a sentir? ¿Atracción o repulsión? Ya, ¿hacia dónde dibujo la fuerza F2 sobre 0? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Esta es atracción. Se siente atraída. Q sub 0 se siente atraída al negativo, ¿no? ¿Ya? Ahora, los ángulos. Para sacar los ángulos, a ver, voy a dibujar una línea punteada.
aprovechar que es un triángulo equilátero. El hecho de que sea triángulo equilátero quiere decir que todo tiene 60 grados. 60 grados. ¿Qué ángulo crees que va a haber aquí? Este teta, ¿cuánto crees que vale? Lo puedes ver del dibujo acá también. Siguiendo la misma línea. Por eso es importante que haya sido una misma línea. Es una fuerza central, por eso. De que hay un ángulo teta, cuando tú tienes dos rectas paralelas y una línea, este ángulo es el mismo que este acá. Propiedad de geometría. Este ángulo también es teta. ¿Sí? Teta vale 60 grados por ser triángulo equilátero. Y abajo, tengo esta línea. Y es este ángulo teta. Alternos internos también. Cuando tú tienes dos líneas paralelas, alfa, y aquí también es alfa, ¿no? Este ángulo acá, que es 60 también, es el mismo de acá. Pues también tiene 60 grados. Ya tienen los dos vectores. ¿Qué se tiene? El vector fuerza eléctrica total. Siguiendo el procedimiento parecido al anterior, ¿cómo calculo ese vector fuerza total? ¿Saldrá cero el vector fuerza total? No va a salir cero, no dice que salga cero, no está en equilibrio. Simplemente calculamos la fuerza total. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. En X tendríamos que descomponer hacia la derecha F10 coseno de teta y hacia arriba F10 seno de teta. También tendríamos que descomponer hacia la derecha F20 coseno de teta y hacia abajo F20 seno de teta, ¿no? Previamente necesitamos aplicar la ley de Coulomb para hallar esas dos magnitudes. F10, ¿cuánto vale? Si este es L, por ser equilátero, todos tienen L, ¿no? A ver, debido a 1 sobre 0, ¿qué distancia hay entre esas dos cargas? L, ¿no? Valor absoluto de Q1, valor absoluto de Q0, entre L al cuadrado. Y F20 sería constante Coulomb, es la ley de Coulomb. Valor absoluto de la carga 2, valor absoluto de la carga 0, entre, ¿qué distancia hay entre 2 y la carga que me interesa? L también. Pues ya tienes para poner aquí todo, ¿no? Tendrías que descomponer F10 coseno de teta más F20 coseno de teta. Y ese no lo vayas a igualar a 0 porque nadie te dice que es igual a 0 como en el ejemplo anterior, ¿no? Y en el eje Y, F10 seno de teta menos F20 seno de teta. Lo único que queda es reemplazar. Lo único que queda es reemplazar, y se pide vector
aquí no hay ningún vector. Si yo quiero el vector fuerza sobre 0, tengo que poner cada uno de estos en el eje X, lleva Y, para que sea vector. En el eje Y, lleva J, para que sea vector, ¿no? Cada uno de estos le pone así con todo y sin. Te lo dejo entonces a ti para que lo cheques. ¿La fuerza en qué se mide? ¿En qué unidades debe salir esa fuerza, ese vector fuerza? La fuerza se mide en newtons. Entonces debemos poner eso en newtons. Entonces, me gustaría que lo haga hasta el día miércoles. A ver qué sale, lo conversamos el día miércoles. Háganlo, por favor. Te das cuenta que micro significa 10 a la menos 6. Tienes que reemplazar en la constante Coulomb los valores absolutos para las magnitudes. Recuerda que estas son magnitudes. Los pones aquí, coseno, el ángulo es 60 grados. Háganlo hasta el miércoles. Refácenlo. Es parecido a lo que hemos hecho en el ejemplo anterior, solo que ya no lo igualas a 0 porque nadie te dice que sale 0, ¿no? Tiene que salir algo con y con j. Bien. Ahora por igual el foro también que es ahí mismo consultarlo. Aunque ya tienen foros anteriores, voy a activar una especial para esta semana. Nos vemos entonces el día miércoles. Termínenlo, replácenlo. Tienen que ustedes también estar trabajando. Y ya pueden ir haciendo algunos ejercicios del autónomo. Los primeros. Del autónomo. Ejercicio del autónomo. Bien, no es entonces el miércoles. Hasta esta semana viene la PC, por si acaso. Hasta esta semana. Creo que déjame confirmar si entra potencial. El siguiente tema es otro. Pero por lo menos viene ley de Coulomb. Por lo menos. Déjame confirmar si viene lo demás. Por lo menos va a venir ley de Coulomb en la PC3. ¿No? Yo sí viene ley de Coulomb. Como siempre, va a venir temas anteriores, pero en mayor porcentaje los últimos 3. Que no se han evaluado. No, profesor. No es mal cualquier día, por eso, ¿no? No, profesor.